una salvación tan grande. Eso es lo que el Señor nos ha concedido a todos los que con fe guardamos y seguimos el camino que Él trazó para nosotros. Una salvación tan grande. Presento este estudio motivado por varias razones, este mensaje. Primero, porque quiero que aquellas personas que aún no han obedecido el Evangelio sepan qué es lo que deben hacer para abrazar esa salvación tan grande. En otra instancia también lo expongo para aquellos que flaquean y dudan de su salvación. He notado que una de las reacciones que se dan entre mis hermanos con esto de la enseñanza y las clases bíblicas de cómo estudiar la Biblia y de ver que hay dificultades en algunas situaciones y textos para interpretar, he visto que eso les genera cierta incertidumbre, desconfianza, y algunos llegan al punto de creer que no son salvos si no hacen bien el trabajo de la interpretación, o si llegan a reconocer que en algún tema hemos estado equivocados, dudan de su salvación. Por eso quiero presentar este mensaje, una salvación tan grande. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que creyeron? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y quiero que noten que el texto se expresa a manera de que aquellos que estaban leyendo la carta a los hebreos ya tenían en sus manos la salvación, ya la poseían, ya eran salvos, pero se les advierte que pueden descuidarla y por ende perderla. Hablemos de esto. ¿Cómo recibimos la salvación nosotros? ¿Cómo es que viene a nuestras vidas la salvación? ¿Y cómo es que entramos en el reino de Dios? ¿Cómo es que entramos en la vida cristiana? En Efesios, en el capítulo 1, versículos del 13 al 14, dice la palabra de Dios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Primeramente, lo que debes oír es el evangelio, la buena noticia, la buena nueva de la salvación. Eso es lo que debes oír para poder ser salvo, habiendo oído esa palabra verdadera, la verdadera salvación que es en Cristo, y habiendo creído en Él. La expresión creído en Él no es meramente una emoción, un sentimiento donde las personas sienten que creen genuinamente en Jesucristo. El creer de este pasaje alude a también las acciones que Dios demanda de nosotros por esa fe. Es una fe activa. Es una creencia que nos mueve en obediencia, porque el mundo religioso denominacional está enseñando hoy día que la sola fe salva, y eso es un error. No es por la sola fe, pero creer sí es esencial. Imagínense que yo dijese que, como acá el texto dice, habiendo oído, entonces concluyera que solo oír salva. No es así. Y yo podría citar textos de la Biblia, porque algunos dicen, pero hay hartos textos en la Biblia que dicen que creer salva. Sí, hay hartos textos en la Biblia
que dicen que creer salva, pero también hay textos que dicen que oír salva. En Juan capítulo 5 Jesús dice, viene la hora, y ahora es cuando los muertos, hablando de los que están muertos en pecado, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Podría yo concluir que basta solamente oír, aunque no creas, para ser salvo. No. Oír es un paso. Creer también lo es. Dice aquí, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, el adelanto, lo que nos garantiza la salvación, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Pero vamos a notar que creer, solamente creer, no es suficiente. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 12, verso 42, que con todo eso, aún de los gobernantes en Judea, muchos creyeron en Él, muchos creyeron en Jesús. Pero ¿qué pasaba? A causa de los fariseos no lo confesaban, se avergonzaban, creían en Él, pero no confesaban públicamente su fe en Él para no ser expulsados de la sinagoga. Esa fe no les salvó, porque la fe sola no salva. Se requiere confesar. Dice Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10. Esta es la palabra de fe que profesamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y explica que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces la fe sola no salva. Aquellas personas que han pertenecido a la denominación religiosa que fue, si les enseñaron que fueron salvos cuando hicieron una oración, la famosa oración del pecador, o la oración donde se recibe en el corazón de Jesucristo, y que con sola la oración fueron salvos, no les enseñaron el evangelio de salvación que muestra la Biblia. Creer es importantísimo, y hay muchos textos que nos dicen que la fe nos lleva a la salvación, pero no es el único elemento. Muchos creyeron en Él, pero no lo confesaban. Y dice Romanos 10 que con la boca se confiesa para salvación. Creer no era suficiente. Santiago 2:19 dice que los demonios también creen. Ahora, ¿crees tú que Dios es uno? Bien haces algo bueno, correcto, pero no es suficiente. Hay que arrepentirse de los pecados. Lucas 13, verso 3. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Debe haber arrepentimiento. La Biblia dice en Hechos 2 que en el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó el evangelio a la multitud, aproximadamente 3,000 se compungieron de corazón, porque se arrepintieron de sus pecados. Debe haber arrepentimiento. Es un cambio de parecer y a la vez un dolor por haber ofendido al Señor. Bienaventurados los que lloran, o sea, los que lamentan su pecado y cambian su parecer y toman la gran decisión. En esto el mundo denominacional sí tiene una gran razón. Cuando le dicen a la audiencia, toma una decisión, es cierto, porque eso es el arrepentimiento, una toma de decisión. Decido seguir a Cristo, decido educar mi conciencia, mi mente, mi alma
conforme a la voluntad de Cristo. Falta mucho, no sé nada, pero de ahora en adelante mi vida andará según Cristo. Cuando estás decidido a eso, con firme convicción, estás arrepentido. Porque ese es el arrepentimiento, un cambio de mente. Aunque todavía las acciones no se hayan perfeccionado, hay un cambio de mente que te va a impulsar, hay una fe que te mueve. Estás listo para ser cristiano. Solo faltaría lo que dice Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y dice: ¿para qué hacemos eso? Para que la sangre de Jesucristo tenga efectividad sobre nosotros y nos perdone los pecados. Y quiero que noten que he dicho para que la sangre de Cristo, porque el agua del bautismo no es la que te va a limpiar los pecados. El agua no tiene poder alguno. Es la sangre de Cristo. Ahorita en la cena vimos que Jesús dijo: porque esto es mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿Para qué? Para remisión, para perdón de los pecados. Sangre que se derramó hace 2000 años para que las personas se acerquen a Dios y reciban el perdón. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo lo reciben? Cuando se bautizan en el nombre de Jesucristo, para recibir ese perdón de pecados que Cristo hizo efectivo en su muerte. Y se recibe el don, el regalo del Espíritu Santo, ese regalo que es la salvación. Te la dan en ese momento, te regala la salvación, porque aún haciendo estas cosas es un regalo. Es un regalo. Algunos interpretan que porque la salvación es un regalo, no es por gracia, entonces las obras en absoluto quedan por fuera y que no hay que hacer nada. Yo he visto regalos que toca hacer algo. A personas que les dan alimentos, un mercado les toca hacer fila para ir a reclamar, y aún así lo que le dieron fue que un regalo, porque no pagó, no tuvo que hacer nada por eso. Entonces, mis hermanos, para alcanzar la salvación se requiere esto: oír el Evangelio, creer el Evangelio. Y ese primer requisito, oír el Evangelio, indica que lo que se nos predique sea el verdadero Evangelio de salvación. Que se nos diga cómo es que alcanzamos la redención en Cristo. Y luego tengo que creer ese mensaje. Tengo que creer que nuestro Señor Jesucristo fue una persona real y que murió y resucitó por mis pecados hace 2000 años. Y tengo que confesar con mi boca que creo en Él. Tengo que decirle: Señor Jesucristo, creo en ti. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, dijo el etíope. Creo que Dios lo resucitó de entre los muertos, con firme convicción, sin dudarlo. Y luego debo arrepentirme, es decir, decidirme en cuanto al cambio. De ahora en adelante mi vida se regirá por lo que diga el Señor Jesucristo y nada más que eso. Y finalmente somos bautizados para que todo ese plan divino para la redención tenga efectividad en nosotros. Nos bautizamos y entonces recibimos la salvación. Ahí es donde la recibimos. Pero viene la pregunta: ¿se puede perder la salvación? Por supuesto que se puede perder. Algunos enseñan que no, que un tal Calvino por allá en los años 1500 se le dio por decir: salvo, siempre salvo. Y no es así. La salvación se puede perder. Nuestro texto base lo indica. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
Esta advertencia perdería todo su sentido si la salvación no se pudiera perder. Si no se perdiera, ¿para qué advertir de descuidarla? Descuídala, igual no la pierdes. Pero como se puede perder, no debemos descuidarla. En Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Si la salvación no se perdiera, pues no seamos fieles hasta la muerte, y de todas maneras la corona de la vida está ahí, pero eso es un error. Sé fiel hasta la muerte. En Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y que dice ahí: y no borraré su nombre del libro de la vida, porque puede ser borrado. Cuando obedeces el Evangelio, eres inscrito en el libro de la vida, pero tu nombre se puede borrar de ahí. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero dice: no borraré su nombre del libro de la vida. Hay doctrinas erróneas que pueden hacer perder nuestra salvación. Por ejemplo, el pretender ser salvo guardando la ley de Moisés. El encontrar un camino de justificación y de salvación y redención ante Dios por otro medio que no sea Jesucristo. Por la obediencia perfecta a la ley mosaica. Sin confiar en el sacrificio de Cristo, eso desliga automáticamente de Cristo. Dice Gálatas 5, verso 4, de Cristo os desliga. Y este texto es bastante, suficientemente claro para hacernos ver que la salvación se puede perder. Desligado, el antónimo es que antes estaban ligados a Cristo, se unieron a Él por la conversión en el Evangelio, pero al empezar a guardar la ley mosaica, ¿qué sucedió? Se desligaron. ¿Quiénes son los que se desligan acá? Los que por la ley se quieren justificar para con Dios. De la gracia han caído. Habían entrado en ella, pero caen de ella. O sea, la salvación se pierde. Se puede perder. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No descuidemos nuestra salvación. Yo quiero que noten ustedes que lo que nos desliga de Cristo, siendo ya cristianos, en materias de doctrina, por lo menos en este pasaje, tiene que ver con pretender ser salvos en otros medios, de otras formas, que no sea la gracia, su favor, su evangelio. En eso consistía el error de los Gálatas. Entonces, como la salvación se puede perder, debemos preguntarnos cómo conservar nuestra salvación y cumplir así lo que dice Hebreos: no descuides la salvación tan grande que has recibido. ¿Cómo conservarla? ¿Cómo conservar la salvación? Efesios capítulo 2 del 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos. Dios nos la regaló. De Cristo, dice en Romanos 3:23, dice que destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. ¿Quién podía obtener la salvación por sus propios medios? Ninguno, nadie. Bajo la ley mosaica, ¿quién la podía obedecer? Ninguno. Ahora, algunos suponen con eso que fue que Dios entregó una ley que era imposible de cumplir. No, la ley sí era posible de cumplir. Romanos capítulo 10, en ese texto que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, uno lee desde el verso 6 y dice que cerca de ti está la palabra, en tu mente, en tu corazón. El mandamiento no está lejos para que digas que no lo puedes cumplir. Pero si ustedes notan, está citando Deuteronomio. Y si se dijo en Deuteronomio que esta ley no está lejos para que no puedas cumplirla, era porque el pueblo podía
cumplirla. Pero el pecado del hombre es lo que lo imposibilita. ¿Para qué? Porque dice Pablo que a la realidad la ley es santa, buena, perfecta. Pero yo estoy vendido al pecado. Es el pecado lo que nos imposibilita o imposibilitó al pueblo hebreo para cumplirla. Ahora Cristo trae una nueva ley, más llevadera, más fácil de cumplir, y aún así el pecado y la carnalidad te sigue imposibilitando. ¿Para qué? Para cumplirla perfectamente. Entonces, ¿qué necesitamos para ser salvos? Porque si mi naturaleza débil, sea judío bajo la ley o sea cristiano bajo la ley de Cristo, me imposibilita cumplirla al 100%. Y algunos dirán, no, pues Cristo la cambió es porque puede cumplirla al 100%. Sí, pero el pecado va a hacer estragos ahí, te va a hacer tropezar, y por eso se sigue proveyendo un medio de justificación para los pecados que se cometan después de ser cristiano. Dice 1 de Juan capítulo 1 que si cometemos pecado tenemos un abogado. ¿Y por qué se dijo eso? Pues porque Dios sabe que aunque le dé una ley más fácil al ser humano, va a seguir quebrantándola. ¿Y entonces de qué dependemos? Dependemos de su misericordia, de su gracia. Y Él mirará en nosotros es nuestra fe obediente, nuestra fe activa, esa fe que le demuestre a Él que tienes todo el deseo, que tienes todas las ganas, que tienes todos los anhelos. Recuerdo yo, y lo comparo con esta anécdota, cuando presté servicio en la policía, había un muchacho en esa época que quería entrar a la policía, pero había presentado sus exámenes 3 veces y 3 veces lo habían descalificado porque tenía un problema de salud, y persistió. Y en la 4ª ocasión el coronel allá en la escuela le echó un empujón, solo por ver el esfuerzo a pesar de que no calificaba. ¿Qué fue eso? Le hizo un favor, lo favoreció a pesar de que no, porque vio que el deseo, eso es la fe. ¿Qué es la fe? Es lo que nos mueve, nos motiva a obedecer a Dios pese a las debilidades que podamos tener, y si llegamos a tropezar, Dios ve en nosotros esa fe, y entonces por gracia. ¿Qué significa por gracia? Por su favor nos pega el empujón y nos da la salvación. Y su misericordia es lo que lo mueve a eso. Y en el juicio dice que triunfará ¿qué? La misericordia triunfa sobre el juicio. Esa es la salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Interesante, porque lo que acabo de decir es eso. ¿Por medio de qué? De la fe. Algunos han querido interpretar la fe aquí como la fe objetiva, con referencia a los estatutos y decretos del Nuevo Testamento. Volvemos a un ciclo, volvemos a lo mismo. La imperfección no nos permite, la debilidad humana no nos deja cumplirla al 100%. Entonces la fe acá es la fe subjetiva, esa fe que tuvo Abraham, que se pone en la fe objetiva, y Dios por gracia nos hace el favor. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por nuestros méritos, es un regalo de Dios. Y luego dice, no por obras. Y aquí es donde tropiezan muchas iglesias, muchas denominaciones, sobre todo del calvinismo. Porque como dicen no por obras, entonces concluyen que el bautismo no es necesario para el perdón. Porque dicen no por obras, y el bautismo es una obra para que nadie se gloríe. Pero hay que preguntarnos de qué obras
Porque hay muchas clases de obras. ¿De qué obras habla el texto? Y si tú sigues leyendo Efesios capítulo 2, cuando llegues al versículo 15, explica el autor inspirado que Cristo abolió en su carne las enemistades. ¿Y qué más abolió? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Las obras de la ley de Moisés quedaron abrogadas y esas no salvan. ¿De cuáles obras habla este texto? Porque ahí es donde reposa el gran debate entre calvinistas, los de la sola fe, y los que abogamos y luchamos para enseñar que sí tiene que haber un camino de obediencia en el que debemos andar para cuidar nuestra salvación y no dejarla perder. No por obras, y dicen por cualquier obra que hagas, no por eso te salvas. Tienes es que solamente creer y ya. Pero el contexto de ese mismo pasaje me conlleva a mí a concluir que está hablando de las obras de la ley de Moisés. El marco histórico de la carta también me conduce a lo mismo, porque si miro las páginas de la historia, encuentro una iglesia siendo atacada y subyugada por los judíos que enseñaban que se salva la persona por obedecer la ley de Moisés. Hechos 15 decían los judíos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Tanto el marco histórico como el contexto del pasaje me indican que esa frase, no por obras, alude a las obras de la ley de Moisés. Esas no salvan. Y en otro lugar, en otra carta, hablando del mismo tema de la justificación, dice Gálatas capítulo 2, verso 16, ahí corregimos, Gálatas 2, 16, sabiendo que el hombre, el ser humano, no es justificado por las obras, pero aquí se aclara, de la ley mosaica, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Creo que esto resuelve el gran dilema cuando dice no por obras. ¿De qué hablaba? ¿Cualquier obra? ¿El arrepentimiento quedará excluido entonces? ¿El bautismo queda por fuera? Y alegan, no, es la sola fe, cree solamente, no hay que hacer obras, solo creer. Bueno, si a eso vamos, creer es una obra. Muéstrame en la Biblia que diga que creer es una obra. Claro que sí, Jesús dijo en Juan 6:29, esta es la obra de Dios. ¿Cuál? Que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, si decimos que no por obras es un absoluto, entramos en el gran dilema de que ni por la fe seríamos salvos, ni siquiera por creer. Pero todos estamos convencidos de que para ser salvos tenemos que creer. Todos aceptamos lo que dice Marcos 16, el que no creyere será condenado. Pero es que aquí habla es de la obra de Dios, no de las obras de la ley mosaica. Las de la ley de Moisés, esas obras no salvan. No salvan. Pero las que reveló Dios por Jesucristo, esas son las que salvan. Y la fe, creer, es una de ellas. Ahora, volviendo a Efesios, cuando dice no por obras, creo que ya queda lo suficientemente claro, ¿cierto? Es las obras de la ley de Moisés. Para que nadie se jacte, sobre todo los judíos que se jactaban de que guardaban perfectamente la ley, que eran irreprensibles. Pero luego dice el verso 10, porque somos hechura suya. Y mira lo que dice, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para las buenas obras, pero ya aquí no son las de la ley, sino las de Cristo.
las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que andemos en ellas. Las hacemos al inicio, oímos, creemos, nos arrepentimos, confesamos, nos bautizamos, y esas obras que no son las de la ley, las que no salvan, sino las que sí salvan, nos ingresan al reino de Dios. Y después de que estamos ahí, entonces Dios empieza a renovarnos por su santa voluntad perfecta, por su palabra, nos renueva. Y somos creados en Cristo Jesús para que andemos en las obras que Él prepara. Pero Dios sabe algo. Oído acá, por favor. Dios sabe algo. Que aunque dice que andemos en ellas, sabe que no somos perfectos y que no vamos a andar al 100% en ellas a la perfección. Pero nos traza el camino. Y en aquello en que no andamos bien, nos pide que perfeccionemos eso, que cambiemos, que nos despojemos de eso, en la medida que el Espíritu de Dios nos renueva su palabra. Y para eso dejó establecido un sistema. Observen, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros incluso evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionarnos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que dice ahí, perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y algunos dicen, ahí dice perfecto, o sea que tiene que llegar el día en que no peques en lo más mínimo, porque si pecas en lo más mínimo ya no eres perfecto y pierdes tu salvación. Y volvemos al ciclo de las obras. Perfecto acá, esa palabra significa maduros, madurez, una madurez que te va a ayudar bastante a no tropezar en lo mismo siempre, pero que no quita la posibilidad de tropezar en algún momento, pero te va a hacer menos débil. Una madurez, cuando alcanzas la madurez, no eres tan débil como al inicio de tu vida cristiana. Conoces mejor qué es lo bueno, y que el discernimiento de lo bueno y lo malo, dice Hebreos capítulo 5, es para los que han alcanzado madurez. Entonces sabes discernir situaciones, ya no tropiezas tan fácil, ya no caes, andas más en santificación, andas mejor delante del Señor, practicas mejor aquellas obras que Él preparó de antemano y sigues con tu salvación rumbo al destino final. Que este pasaje debiera traducirse maduros debe quedarnos claro. Otras versiones de la Biblia, palabra de Dios para todos, dice debemos seguir creciendo hasta que seamos maduros como Cristo. Ahora observen aquí, mis hermanos, mientras haces esto, eres salvo. Hay imperfecciones de diversa índole, porque aquí cuando pensamos en las imperfecciones, generalmente pensamos en conductas, estilos de vida, forma de vida, de práctica cristiana. Eso es, sí, yo soy imperfecto, tengo que ir puliendo, perfeccionando. Pero dicen algunos, hay donde interpretes mal algún tema doctrinal, porque eso te hace perder. Bueno, estas madurez, esta imperfección también involucra esos asuntos. En ir corrigiendo conceptos, entendimientos sobre la doctrina de Cristo. Pero mientras haces esto, aunque seas imperfecto, pero estás ahí dando la lucha, eres salvo. Si te sales de esta senda, te pierdes. Así que depende de quién, de nosotros, el cuidar nuestra salvación. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación saludable?
Esto tiene que motivarnos, esto tiene que animarnos, fortalecernos, porque algunos se desmotivan al ver sus imperfecciones. Se miran tanto en el espejo de la vida y ven sus imperfecciones en cuanto a la ley de Cristo, a la conducta cristiana. Es que Gálatas dice que los celos, la ira, la contienda, yo todavía siento eso. No soy digno, no vuelvo a la iglesia, me he desanimado, me aparto. ¿A qué voy si todavía no corrijo? Hombre, estás en la senda donde tienes que seguir creciendo hasta que seas maduro. Pero si te sales de esa senda te pierdes. Pero si sigues en la senda eres salvo. Porque la salvación es por la gracia y misericordia de Dios. Y tenemos que todos declarar esto. Es lo que sigue. Decirlo a una voz. Hebreos 10:39. Ojalá memoricemos siempre ese pasaje. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Para preservación, para cuidar el alma. No retrocedamos. A veces nos desanimamos por los tropiezos y vaivenes de la vida. Y si el pecado, los errores nos hacen sentir indignos, pero no lo hemos sido siempre indignos. Siempre lo hemos sido. La salvación no es por dignidades. La salvación es por la misericordia de Dios, pero Él traza un camino. Ándale, no te salgas. Que tropezaste, levántate y sigue adelante. Y aprende de ese error para que no lo repitas. Porque es muy triste aquellos que repiten y repiten los mismos ciclos. Bueno, eso sí pueden dudar de su salvación. Si caen muchas, muestran que no hay una intención de cambio. Pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición. Seguimos en la senda, seguimos en la ruta. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando obedecimos el Evangelio. ¿Fuimos qué? Libertados del pecado. Y que nos convertimos en siervos de Dios. Tenemos por fruto ¿qué? La santificación. Y el destino final, la vida eterna plena sin riesgos. La tenemos ahora, pero con riesgos. Pero llegará el momento en que la tendremos sin riesgo a perderla. Voy a ilustrarlo de la siguiente forma. Esto de la salvación yo lo comparo como cuando una persona se está ahogando. Ahí, cuando se está ahogando, esa persona está ¿qué? Perdida. Necesita el Evangelio. Ahí está tomando la mano. A ver quién lo socorre. Y el Señor nos llama por su Evangelio, lo obedecemos, cumplimos el Evangelio y entramos al barco de rescate. Cuando entramos al barco de rescate, ¿qué decimos? Estoy a salvo, soy salvo. Pero hay riesgos. ¿Se vieron Titanic? Hay riesgos, ¿cierto que sí los hay? Bueno. Hay riesgos de perder la salvación. Claro está que aquí no es como el Titanic, porque el barco lo puso Dios y el barco no se hunde. Somos nosotros los que nos salimos del barco y volvemos a ahogarnos. Pero si estás en el barco, estás a salvo, con riesgos. Y el riesgo no es que Dios, no es que un iceberg hunda el barco no se va a hundir. El riesgo es que tú retrocedas. Y en el final, cuando te bajes del barco y pises tierra, ahí dices, estoy completamente a salvo. Es la salvación plena. Por eso la salvación se divide en estas etapas. Salvación inicial, cuando obedeces el Evangelio, culminando con el bautismo dentro de estos pasos. La salvación presente en la que estamos ahora, perseverando, marchando en el Señor, con imperfecciones y con tropiezos, pero nos levantamos
cambiamos, reflexionamos de esos errores, no queremos ofender a Dios, nuestra fe nos mueve a amarlo y a cambiar. Y llegará la salvación final. Esta es esa salvación tan grande que el Señor nos ha concedido a nosotros. Espero, hermanos, que este mensaje nos mueva a predicar el Evangelio genuino, verdadero, para que muchas almas sean salvas. Pero espero que nos mueva también a permanecer en ella y no descuidarla para alcanzar la salvación final y plena que está reservada para cada uno de nosotros, para aquel momento en el que el Señor nos llame a juicio. Porque está escrito en 2 Corintios 5:10, todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas de lo que hayamos hecho. ¿Cuándo? Mientras estábamos. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, a seguir marchando, a seguir conservando nuestra salvación. Y pues la ley de Cristo no es un yugo tan fuerte como lo fue la ley de Moisés. Todo por la misericordia, amor y gracia de Dios, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces nos facilita un poco más la cuestión, pero por lo menos en eso fácil, hagámoslo. Gracias, Dios les bendiga.